Entonces, hoy vamos a empezar hablando del miembro inferior. Si bien es muy similar al miembro superior, vamos a hacer nuevamente un repaso de qué es lo que más se puede preguntar de este tema, para que ustedes tengan su apuntecito armado y sepan cómo estudiarlo, ¿sí? Voy a desactivar mi cámara porque voy a estar escribiendo. Entonces, bueno, entonces, primero tenemos otra vez anatomía descriptiva y anatomía topográfica, como en el miembro superior, ¿sí? En cuanto a los huesos o la osteología del miembro inferior, lo que más les pueden preguntar es sobre el hueso coxal, cómo está constituido, qué partes tiene, ¿sí? Eso por ahí es preguntable. Después, por ahí les pueden llegar a preguntar también los huesos del tarso, primera y segunda fila. Y eso es lo que por ahí más se puede preguntar en cuanto específicamente a los huesos. Y después otra cosa que pueden preguntar, que es más relacionada con músculos, es dónde se insertan los músculos, en qué parte de los huesos. Insertan. Insertan. Estoy con dudas si es con eso o con C. Que alguien corrobore. Muy bien. Eso es lo que más pueden preguntar de huesos. Obvio que tienen que saber, como les dije, el miembro superior. Tienen que conocer qué estructuras tiene el hueso, ¿sí? Y las pueden ir mirando de los dibujos, por ejemplo. Miran el dibujo de un fémur y, bueno, van haciendo van tomando, digamos, cuáles son las partes que tiene ese fémur. Por ejemplo, una epífisis superior, una inferior, un cuerpo, ¿sí? Genial, gracias, Francis. Esas cuestiones, ¿por qué? Porque cuando ustedes van a estudiar los músculos después, o estudian las articulaciones, hablan de esas partes de los huesos. Entonces, sí o sí las tienen que conocer, ¿sí? Pero por ahí no hay preguntas específicas de los huesos, por eso no conviene que se pongan a leer el libro de toda la parte de huesos, sino simplemente mirar imágenes donde estén señaladas las partes de los huesos y, bueno, ahí ustedes van recalcando qué es lo más importante, nada más. Después, dentro de las articulaciones, las articulaciones que más se preguntan son la articulación coxofemoral, o también llamada articulación de la cadera, ¿sí? A ver qué pusieron en el chat. Miembro inferior es básicamente lo mismo que el miembro superior, ¿sí? Tiene la misma estructura y tienen que saber las mismas cosas. Obvio que cambian los nombres de todas esas estructuras, pero la forma de estudiarla es muy similar, ¿sí? Bueno, la articulación coxofemoral, perdón, y la articulación de la rodilla. Esas son las más preguntables. Después pueden preguntar articulación del tobillo también, puede ser, pero estas dos son como las grandes articulaciones, ¿sí? Después de músculos. Aixa, Sí. en esta mesa preguntaron tobillo. No, en esta no. O en la anterior. En otra Sí, mesa. sí, por eso les digo, o sea, cualquier cosa pueden preguntar. Cualquier cosa. Tobillo es una articulación muy importante, entonces también la pueden preguntar. Pero las principales articulaciones son la articulación coxofemoral y la de la rodilla, son como las grandes articulaciones las que siempre se preguntan. Pero ya les digo, articulación del tobillo también. Y después tienen muchas otras articulaciones,
¿sí? Las del tarso con el metatarso, las del metatarso con las falanges, las interfalángicas. Hay muchas articulaciones, pero estas son como las 3 articulaciones más grandes, ¿sí? Tobillo, rodilla y cadera. Y estas 2 son las más preguntables. Después, en cuanto a los músculos, ustedes van a tener, como en el miembro superior, van a tener los músculos glúteos, van a tener los músculos del muslo, los músculos de la pierna, músculos del pie, todo como tenían el miembro superior. Y bueno, la misma estructura con la que se estudian los músculos del miembro superior van a usar. Yo también les voy a ir señalando cuáles son los músculos más importantes de los cuales tienen que saber todo, ¿sí? Por ejemplo, el cuádriceps es un músculo muy preguntable, el bíceps, ¿cuál más? Bueno, el sartorio también. Y acá hay 2 cosas que siempre se preguntan en músculos, que son la pata de ganso eso siempre se pregunta, y cuáles son los músculos isquiotibiales. Son grupos musculares, no sé qué escribí, ahí está. Entonces la pata de ganso y los músculos isquiotibiales, eso se pregunta siempre, si son grupos de músculos que tienen inserciones en común, entonces se los agrupan como pata de ganso y como isquiotibiales, que ahora más adelante lo vamos a ver. Muy bien. ¿Qué más? Después tienen arterias, ¿sí? En cuanto a las arterias, lo mismo que el miembro superior, ¿sí? Van a tener de dónde se origina toda la irrigación, partiendo ya desde la aorta, desde ahí yo les voy a explicar, desde la aorta abdominal, cuáles son sus ramas, cómo se divide, cuáles son las arterias que le dan origen a la irrigación del miembro inferior, ¿sí? Pero lo mismo, tienen que saber el origen, tienen que saber a dónde da sus ramas terminales y cuáles son sus ramas colaterales. Y después, en la inervación, acá en vez de un plexo como el miembro superior, van a tener que estudiar 2 plexos, ¿sí? Uno es el plexo sacro, perdón, en orden. Uno es el plexo lumbar y el otro es el plexo sacro-coxígeo. Coxígeo, creo que es así, chicos. Estoy mal con la ortografía hoy. No me acuerdo. Coxígeo. Bueno, esos 2 plexos son los que ustedes tienen que saber, ¿sí? Sí o sí, tienen que saber porque son los plexos que le van a dar origen a los nervios del miembro inferior. Son esos 2. Entonces, a partir de ahí, tienen que estudiar. Y bueno, y después ya pasamos a lo que es la anatomía topográfica. ¿Sí? Y acá van a tener las regiones, ¿sí? Y también tienen que saber los límites, los paquetes vasculonerviosos, y bueno, cualquier extra así de anatomía topográfica que yo les voy a ir mostrando en las clases, ¿sí? Algo que no les dije de la inervación, ustedes acá tienen el nervio más importante es el ciático, ¿sí? Este es el nervio más importante del miembro inferior, que lo tienen que conocer bien y lo vamos a describir en clase, ¿sí? Bueno, con respecto a esto,
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Podemos continuar, ¿sí? Vamos a ver un poquito de los huesos, como para que ustedes tengan una idea. Bueno, el esqueleto del miembro inferior va a estar formado por la cintura pélvica, el muslo, perdón, la pierna y el pie. Podemos agruparlo de esa forma. Esta no es la división topográfica, sino que acá estamos formando grupos de huesos, ¿sí? De la cintura pélvica, del muslo, de la pierna y del pie. En el miembro inferior vamos a tener lo que se conoce como cintura pélvica. En el miembro superior teníamos la cintura escapular, donde formaban parte la clavícula y la escápula, ¿sí? Con, bueno, la epífisis superior del húmero. En la cintura pélvica, ustedes van a tener a los huesos coxales y al hueso sacro, ¿sí? Esos van a ser los huesos que van a formar la cintura pélvica. Y su función es la de unir los miembros inferiores al tronco, ¿sí? Si a esos huesos, a los dos coxales y al sacro, le agregamos el coxis, vamos a tener la pelvis, ¿sí? ¿Se acuerdan que pelvis es el último tema de sistema osteomioarticular que se va a ver y que está en el programa, ¿sí? Pero como ustedes ahora van a hablar sobre los huesos coxales, después más adelante vamos a hablar sobre el sacro y sobre el coxis, ya van a tener una idea importante de lo que es la pelvis, ¿sí? Por eso pelvis en sí es un tema corto, porque son cosas de las que ustedes ya tienen idea. Bueno, fíjense, acá tenemos al hueso coxal, ¿sí? Que en realidad está formado por 3 huesos, embriológicamente. Uno es el ilion, otro es el isquion y otro es el pubis, como lo ven, ¿sí? Estos 3 huesos se unen en el punto medio, que es el acetábulo. El acetábulo es esa fosita que ustedes ven en la imagen, que sirve para que se articule allí la cabeza del fémur, formando la articulación coxofemoral. Y por debajo del acetábulo van a ver el agujero obturado, que va a estar formado principalmente por el pubis y por el isquion. Y a través de ese agujero obturado, que va a estar cubierto por lo que se conoce como membrana obturatriz, van a pasar el paquete vasculonervioso obturador, ¿sí? Así es como quedaría formada la pelvis, ¿sí? Si tenemos al coxis, y si no tenemos al coxis, tendríamos la formación de la cintura pélvica, ¿sí? Vemos los 2 huesos coxales donde los acetábulos están mirando hacia la parte externa, y en el punto medio los 2 huesos coxales se unen, ¿sí? A partir de la parte púbica de ambos, que es esta, ¿ven? Esta sería pubis, y esto es la sínfisis púbica, que es como se llama la articulación que se da acá. Es una articulación de tipo sínfisis, por eso se llama sínfisis púbica. Los acetábulos quedan mirando hacia externo para articularse con la cabeza del fémur, ¿sí? Acá tenemos el ilion, todo esto es ilion, y van a ver que se habla mucho de esta parte, ¿sí? Que es, ¿cómo es que se llama? Ay, no me está saliendo el nombre. Ilíaca, pero no, cresta ilíaca, ahí está. La cresta ilíaca, ¿ok? Bueno, y acá tenemos la articulación
que se da entre el sacro y el coxal, ¿sí? A veces se llama articulación sacroilíaca, la pueden encontrar. O puede tener algún otro nombre, pero bueno, nosotros la conocemos como articulación sacroilíaca. Muy bien. Bueno, acá muestra un poquito cómo se ve externamente el hueso coxal y vemos que en el acetábulo tenemos dos partes. Esto que se conoce como cara semilunar, que es donde se articula la cabeza del fémur, y en el centro tenemos lo que se llama fosa acetabular, que es no articular esa parte. Esa parte va a tener un contenido graso, ¿sí? Y lo único que tenemos acá es un ligamento que se llama ligamento de la cabeza del fémur y que, bueno, se articula, digamos, ese ligamento con la cabeza del fémur también, pero la superficie en sí no es articular. Bueno, ahí tienen bien divididas las tres partes, ilion, isquion y pubis, y tienen todos los nombres que se los tienen que aprender, ¿sí? Eso yo se los dejo para que lo estudien fuera de clase, pero tienen que saber bien, ¿sí? Esta es una vista lateral o una vista externa. Entonces tenemos esta parte que es la parte anterior o borde anterior, y este es el borde posterior, ¿sí? Esto sería inferior y esto sería superior. Y tienen que saber qué tenemos en cada uno de esos bordes, ¿sí? Y esta es una vista medial o la cara medial del hueso, donde no se ve el acetábulo, sino que el acetábulo queda en la vista lateral. Bueno, después tenemos el fémur, que lo que tienen que conocer bien del fémur es su epífisis superior e inferior principalmente, porque acá tenemos la cabeza del fémur, tenemos el cuello anatómico, tenemos el trocánter mayor, el trocánter menor y el cuello quirúrgico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre cuello anatómico y quirúrgico? El anatómico es en sí parte de la anatomía del hueso, ¿sí? Es un afinamiento que se da entre la cabeza y después los trocánteres, ¿sí? Pero el cuello quirúrgico es un espacio imaginario, pero que se llama así porque es el lugar a donde se presentan comúnmente las fracturas de este hueso. Por eso tenemos un cuello quirúrgico. Bueno, ahí tenemos las caras del hueso, yo no voy a profundizar mucho en eso, pero lo que sí me gustaría que tengan en cuenta es que tenemos algo que se conoce como línea áspera. Esa línea áspera es importante porque ahí se van a insertar muchos músculos importantes, ¿sí? Entonces por eso la tienen que tener en cuenta. A partir de esa línea áspera se van a formar las caras posterolateral y posteromedial. Esta es la posterolateral, perdón, posteromedial es esta, ¿sí? Y esta es la posterolateral, ¿sí? Y esa línea áspera vendría a ser el límite entre estas dos caras. Esta es la cara anterior. Y en el extremo inferior, o epífisis inferior, como ustedes la quieran llamar, tenemos como muy importante los cóndilos, cóndilo interno o medial y cóndilo externo o lateral, en este y este. Después, entre los cóndilos, que acá los podemos ver desde una vista anterior, tenemos la tróclea, que es toda esta parte. Esa es la tróclea del fémur, que sirve para la articulación de la rodilla, ahora lo vamos a ver más adelante. Y acá tenemos, en la parte posterior a la tróclea, la fosa intercondilia, que también sirve para articularse con huesos. Por encima de los cóndilos, acá y acá,
tenemos los tubérculos supracondilios. Tubérculo supracondilio medial y tubérculo supracondilio lateral. ¿Sí? Bueno, después tenemos la rótula, que es un hueso sesamoideo que se forma a partir de la calcificación del tendón del cuádriceps. Tiene dos caras, como se puede ver acá. La cara articular es la posterior, ¿sí? Y después la cara anterior no es articular. Este es el tendón del cuádriceps, a partir del cual se forma la rótula, ¿sí? Bueno, después tenemos la tibia. Tibia y peroné son los huesos de la pierna, ¿sí? La tibia va a estar en el lado medial de la pierna y el peroné va a estar externo. Eso es muy importante que siempre lo recuerden y lo tengan en cuenta. Y también, como son huesos largos, tienen extremos o epífisis y una diáfisis o cuerpo, ¿sí? Epífisis superior, epífisis inferior y cuerpo, ¿sí? Como todo hueso largo. Tiene una forma triangular, fíjense, este es un corte con una vista superior de cómo se verían los tres lados que tiene el hueso. Superiormente se va a articular con el fémur e inferiormente se va a articular con el astrágalo en esta parte, ¿sí? Muy bien. Después ven ustedes bien los bordes y todo eso. El extremo superior tiene como importante, a ver si tengo una imagen acá. Esta es una vista superior. Acá tenemos la tibia y este que ven acá es el peroné. Así quedan articulados. Esta es la articulación tibio-peronea proximal. Ahí se la puede ver. Bueno, en la cara superior de este hueso, o también llamada cara articular, vamos a tener dos superficies articulares que se articulan con los cóndilos del fémur, ¿sí? Y que van a tener entre medio de la articulación estas estructuras que acá aparecen dibujadas en verde, que son los meniscos. Los meniscos actúan como almohadillas para proteger de los movimientos que ejerce la articulación de la rodilla, ¿sí? Y además también permite que los huesos se articulen correctamente entre sí. Son muy importantes, muy importantes. El menisco interno, que es este, tiene forma de C, como ustedes ven acá en la imagen. Y el menisco externo tiene una forma de O, ¿sí? Eso es algo que por ahí se puede llegar a preguntar, ¿ok? Volviendo un poquito a la vista anterior, van a ver que tenemos, bueno, aparte de las caras articulares que están acá, tenemos cóndilos, cóndilo lateral, cóndilo medial, que son estas saliencias óseas acá, y tenemos esto, que es la tuberosidad de la tibia y que da inserción a un ligamento importante que es el ligamento rotuliano. Esta es una vista posterior, ¿sí? Donde tenemos la línea del músculo sóleo, que es donde se va a articular este músculo, donde se va a unir, mejor dicho, este músculo se va a insertar. Después tenemos la cara articular peronea en esta parte, que es donde se va a articular la tibia con el peroné, ¿sí? En la articulación tibio-peronea proximal, ¿ok? Y también tenemos las espinas, que acá se puede llegar a ver una, ¿ven? Son
acá no se la puede distinguir bien. Bueno, después cuando hablemos de la articulación de la rodilla, se la voy a mostrar bien, ¿sí? Pero es importante ese espacio que tenemos ahí. Bueno, y en la cara inferior lo principal es el malleolo medial, que es esta parte. ¿Ven? Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior del malleolo medial. Esa es la parte más importante en el extremo inferior. Bueno, así quedarían ubicados los huesos. Y el peroné es un hueso mucho más fino, más débil que la tibia, ¿sí? Que también es un hueso largo que tiene sus caras, sus bordes a nivel del cuerpo. ¿Ven? Así es como queda articulado con la tibia. Esta es una membrana interósea que mantiene unidos a estos dos huesos entre sí a lo largo de sus cuerpos. Voy a mostrar una imagen. Acá, en esta parte, estaría ubicada la membrana interósea. La membrana interósea es un tipo de articulación también, ¿sí? Bien, en el extremo superior tenemos lo que es la cabeza del peroné y tiene una saliencia ósea esta cabeza que se llama apófisis estiloides o vértice de la cabeza del peroné. Y por debajo tenemos el cuello de este hueso. Y en el extremo inferior también tenemos una cara articular malleolar, que es esta parte, que también es importante, ¿sí? La única parte importante en el extremo inferior, la cara articular malleolar, que se va a articular con el malleolo de la tibia, que lo vimos recién, y forman la articulación tibio-peronea distal. Y bueno, después tenemos los huesos del pie, ¿sí? En el tarso, así como también en el carpo del miembro superior, tenemos dos filas, ¿sí? En el caso del tarso, la primera fila va a estar dada por el astrágalo y el calcáneo. Este es el astrágalo y este es el calcáneo, ¿ven? Eso forma la primera fila. Y en la segunda fila vamos a tener al cuboides, que es este, al escafoides, que es este, y tenemos las tres cuñas o huesos cuneiformes, que son estos. Ahí no se ve el último, pero bueno, son esas, ¿sí? Tenemos una lateral, que es esta, una media, que es esta, y una medial, que es la que está más hacia adentro, que no se la puede ver, ¿sí? O lateral, intermedia y media, como ustedes le quieran llamar. Esos son entonces los huesos del tarso. Me está faltando un nombre de navicular, ¿ok? Así que apréndanse esa diferencia. Y las cuñas como cuneiformes. Pueden encontrarlo con los dos nombres, ¿sí? Después tenemos 5 huesos metatarsianos y las falanges, que llevan el mismo nombre y enumeración que las falanges de la mano, ¿ok? Ahí tienen otra vista. Y eso sería huesos, ¿ok? Vamos a ver ahora un poco sobre las articulaciones. Bueno, me dijeron por el WhatsApp que hasta acá van bien. Hasta acá es fácil, ¿sí? Vamos a ir agregando temas nomás. Articulaciones del miembro inferior. Repito, las articulaciones más importantes son la articulación coxofemoral o articulación de la cadera, la articulación de la rodilla
Esas son las dos principales. Y después otra articulación grande que tenemos es la del tobillo. Y después tenemos todas las articulaciones del pie, que son un montón. Y bueno, solamente las vamos a nombrar y tienen que conocer qué tipos de articulaciones son. Como les dije, para miembro superior, cuando hablamos de articulaciones tenemos que conocer el tipo de articulación, ¿sí? Tenemos que conocer también las superficies articulares, los medios de unión y los movimientos que realiza esa articulación. Cuando hablo de tipo, vamos a tener por un lado la clasificación según el movimiento, que pueden ser diartrosis cuando tienen mucho movimiento, anfiartrosis, cuando tienen movimiento limitado, y sinartrosis cuando no tienen movimiento. Y la otra clasificación es la de las articulaciones sinoviales, que pueden ser de muchos tipos, ¿sí? Acá tenemos las enartrosis, tenemos también las trocleares, y así muchas, ¿ok? O sea, eso es lo que ustedes tienen que conocer. Voy a apagar nomás la cámara. Ahí está. Como el miembro superior. Entonces, el miembro inferior, como dice acá, tenemos la articulación cadera, rodilla, las tibio-peroneas, las articulaciones del tobillo y las del pie. Vamos a empezar hablando por la articulación de la cadera, ¿ok? Cuando hablamos de cadera, y esto es algo que yo lo aprendí estudiando medicina, estamos hablando de esta articulación, no es que estamos hablando de la cintura, ni estamos hablando de la pelvis, no, estamos hablando de la cadera, estamos hablando de la articulación coxofemoral. Esa es la cadera, ¿ok? Cuando dice se fracturó la cadera, estamos hablando de que hubo una fractura en alguna parte de la cabeza del fémur o del extremo superior del fémur. O cuando decimos luxación de cadera, estamos hablando de que la cabeza del fémur salió del lugar, ¿sí? Por ejemplo, se fue para allá y quedó así, ¿sí? O puede venir para acá también y quedar así. Esa es una luxación de cadera. Siempre estamos hablando de esta articulación. ¿Esta articulación qué creen ustedes? ¿Qué tipo es? Diartrosis, sí, y según la clasificación de las articulaciones sinoviales, Esferoidea. muy bien, esferoidea o enartrosis, ¿sí? Lo mismo que la articulación del hombro, también es esferoidea o enartrosis. Son de las articulaciones más móviles del cuerpo, ¿sí? Las superficies articulares van a ser la cabeza del fémur, ¿sí? Y el acetábulo del hueso coxal. Y además se va a sumar lo que es el rodete acetabular, que es eso que ustedes ven ahí en naranja, que no es completo, sino que se completa con el ligamento transverso, que es el que ustedes ven ahí en verde, ¿sí? Después, en la fosa acetabular, que es esto, tenemos contenido graso, y esto que ustedes ven acá es el ligamento de la cabeza del fémur que se va a insertar acá en esta parte, ¿sí? Ahí se inserta el ligamento de la cabeza del fémur. Es la única estructura importante para la articulación que está en la fosa acetabular. Después, el resto, esta parte de la cabeza del fémur, se ubica acá, ¿sí? Entonces, las superficies articulares quedan
cabeza de fémur, acetábulo del hueso coxal, ¿sí? Muy bien. En cuanto a los medios de unión, esto es muy preguntable. Tenemos cápsula articular, porque es una articulación sinovial, tienen cápsula articular, y además tienen ligamentos de refuerzo, donde tenemos el ligamento iliofemoral, que va a ser todo este ligamento, que como ustedes ven tiene dos partes, el ilio pretrocanterio y el ilio pretrocantinio. Este es el ilio pretrocanterio y este es el ilio pretrocantinio, porque va a ir al trocánter menor y este va al trocánter mayor. Después tenemos el ligamento pubofemoral, tenemos acá, que junto con el ligamento iliofemoral forman la N de Welker. ¿Ven que tiene una forma de N? N de Welker, ¿sí? Así se llama. Y después, en la región posterior de la articulación, tenemos el ligamento isquiofemoral, ¿sí? Estos son los tres ligamentos de refuerzo principales. Y además, tenemos el ligamento redondo, o también llamado, como dice el Rubier, ligamento de la cabeza del fémur, que es el que ya les mostré en la imagen anterior. Entonces, son tres ligamentos que reciben el nombre de las tres partes del hueso coxal porque salen de las tres partes: ilio, isquion y pubis. Entonces tenemos ligamento iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral, ¿sí? En cuanto a los movimientos, ustedes no le den bola a esto, sino que los ángulos sáquenlo del navarro, ¿sí? Pero en sí hace todos los movimientos: flexión y extensión, abducción, aducción, circunducción y rotación medial y rotación lateral. Después tenemos la articulación de la rodilla, que es una articulación de tipo de artrosis, bicondilia o troclear. Nosotros el nombre que más usamos es este, una troclear, ¿sí? O gíngrimo también. Ese es el otro nombre. Y como superficies articulares tenemos a nivel del fémur el cóndilo, mejor dicho, los cóndilos y la tróclea. O sea, prácticamente todo el extremo inferior. Y la tibia, las cavidades glenoideas que yo les había mostrado que tenía a los meniscos. Entonces, a nivel del fémur, toda esta parte es superficie articular e incluye a los cóndilos y a la tróclea. Tróclea, cóndilos. Ahora tenemos cóndilos y la tróclea no, porque acá no está la tróclea posteriormente, sino que está anteriormente, ¿sí? Fíjense que toda esta parte que es articular está cubierta por fibrocartílago que ayuda a la articulación entre estos huesos. Y a nivel de la tibia, ahí tenemos las superficies articulares, una y otra, ¿sí? Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Acá tenemos ubicada la espina de la tibia, ¿sí? Ahí está tapada nomás porque, bueno, tiene el nombre y eso. Pero esta espina que nace acá, a ver si... Oh. Bueno, acá no se ve muy bien, pero estaría ubicada acá, la espina de la tibia. Uy, no quiero que raye, quiero que vaya para... Ahí está. Esa espina divide al espacio en una superficie preespinosa y una superficie retroespinosa. Y esto es muy importante para los ligamentos cruzados, ¿sí? Para los ligamentos cruzados, acuérdense eso, porque ahora vamos a ver cómo los ligamentos cruzados se
insertan en estos espacios, ¿ok? Por eso es importante saber sobre la espina de la tibia. Pero bueno, las superficies articulares son estas, para la articulación de la rodilla. Ahí vemos nuevamente los meniscos, ya vimos para qué sirven. Y la rótula también está formando parte de la articulación de la rodilla, pero está ubicada en la cara anterior de la articulación, ¿sí? ¿Ven? Acá queda ubicada la rótula. Y por detrás, el fémur y la tibia. El peroné no se articula, por eso no forma parte de las superficies articulares de la rodilla, sino que lo va a hacer solamente con la tibia. Y esto que ustedes ven acá, todo esto, es la cápsula articular, que en sí es un ligamento que está rodeando a toda la articulación. ¿Se entiende? También esta parte de atrás es cápsula articular, ¿sí? Y acá lo que sí se ven son músculos, estos son tendones, ¿sí? Que están cortados para que se pueda ver bien nomás. Pero son músculos con sus tendones. Y bueno, en cuanto a los ligamentos de refuerzo, la articulación de la rodilla tiene un montón de ligamentos de refuerzo, un montón. Por eso los vamos a dividir en un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. Así se divide. El grupo anterior tiene varios planos. El plano superficial va a corresponder con la fascia profunda, es decir, la fascia de esta región, que generalmente tiene la función de cubrir músculos, en el caso de la articulación cumple función de refuerzo, no de ligamento en sí, pero sí como una estructura de refuerzo. Por eso se describe que dentro de los ligamentos de refuerzo, en el grupo anterior, el plano superficial está dado por la fascia profunda. En el plano medio, por debajo de la fascia, tenemos los tendones de los músculos, ¿sí? Por ejemplo, el tendón del cuádriceps, que está ubicado acá arriba. Y por último, el plano profundo, donde ahí sí tenemos ligamentos propiamente dichos, que son las aletas rotulianas, que las vemos acá, en color violeta, bordón, no sé colores, y los ligamentos menisco-rotulianos, que van justamente del menisco a la rótula, y son estos celestes. Eso. Estos son los ligamentos menisco-rotulianos o ligamentos de Pausac. Después lateralmente tenemos dos, un lateral interno y un lateral externo, o también llamado ligamento colateral tibial y colateral peroneo. El que vemos acá, que tiene forma de cinta, dice el libro, forma de cinta, es el ligamento colateral tibial. Y el que vemos en la cara lateral, que tiene forma de cordón, es el ligamento colateral peroneo. Esos son los dos ligamentos laterales. Uno está interno y otro externo. Y los ligamentos posteriores van a ser los ligamentos cruzados, que son los más importantes, de los que más se preguntan, que se van a encontrar más que por detrás, por dentro de la articulación. Fíjense, uno va así y el otro va así, por eso se llaman ligamentos cruzados, ¿sí? El ligamento que sale anteriormente, acá tenemos una mnemotecnia, ¿sí? Es A, E, P, I, AX, ¿sí? ¿Qué nos dice esta mnemotecnia? Que el ligamento cruzado anterior se inserta externamente y el ligamento cruzado posterior se inserta internamente, ¿sí? Y además, acompañando estos ligamentos cruzados, dentro de los ligamentos posteriores tenemos
el popliteo oblicuo y el popliteo arqueado, que ahora lo vamos a ver. Hoy. Ahí está. Bueno, acá vemos una vista superior y vemos a los ligamentos cruzados. Esto es anterior y esto es posterior. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá está el ligamento cruzado anterior que se va hacia externo. Porque como sabemos, pues acá está el peroné. Entonces sabemos que esto es externo. Va en esta dirección, su inserción. Y el ligamento cruzado posterior, que es este, va de la región retroespinosa hacia interno. ¿Ven? AEPI. ¿Sí? Entonces, por eso acá está lo que yo les decía hoy que era importante. De las superficies. Esta era la superficie, ¿cómo era que se llamaba? Preespinosa y esta retroespinosa. ¿Sí? Entonces, uno va para allá y otro va para allá. Esto pueden preguntar, por ejemplo, en un examen. ¿Sí? ¿Cómo se ubican? ¿Dónde se insertan los ligamentos cruzados? Ahí los vemos mejor todavía. ¿Ven? Acá tenemos los meniscos. Y ahora tenemos los ligamentos cruzados. Este es el anterior. Y este es el posterior. Y bueno, y acá tenemos el dibujo del popliteo oblicuo y del popliteo arqueado. Este es el popliteo oblicuo. Y este es el popliteo arqueado. Esos son los dos, también posteriores. Y en cuanto a los movimientos que hace la rodilla, son movimientos de flexión y extensión, como se ve en la imagen, y de rotación externa e interna. No hace movimientos, por ejemplo, de aducción y abducción como la cadera. ¿Sí? Entonces, los movimientos de esta articulación son un poquito más limitados que los de la articulación de la cadera, pero sigue siendo una articulación de tipo de artrosis. Bueno, después tenemos la articulación tibio-peronea proximal entre peroné y tibia, ¿sí? Esta articulación que vemos acá, que es una articulación de tipo plana, ¿sí? Y tiene un desplazamiento restringido. Acá dice las superficies articulares, tiene los medios de unión y demás. Así que no me voy a detener tanto en esto. Y después tenemos la articulación tibio-peronea distal o sindesmosis tibio-peronea. Ese es el otro nombre que recibe, que también se da entre tibia y peroné, pero a nivel de la finalización de estos dos huesos, en la parte inferior. Y tiene ligamentos que son interesantes acá, los ligamentos tibio-peroneos, ¿sí? Tenemos un tibio peroneo interóseo, que está ubicado acá, un tibio peroneo anterior y un tibio peroneo posterior. A su vez, esta sindesmosis tibio-peronea prepara a estos dos huesos, perdón, ese es tibia, este es peroneo, los prepara para, a ver, vamos a ver un ratito. Bien, los prepara para formar lo que sería la superficie articular de la articulación del tobillo, ¿sí? Esta sindesmosis tibio-peronea, la articulación, une a la tibia y al peroné para formar
la superficie articular de la articulación del tobillo. Ahora van a ver por qué les digo eso. En la articulación del tobillo, ustedes tienen que saber, bueno, que también es una articulación de tipo tropiar, igual que la de la rodilla, y que va a tener como superficies articulares lo que se conoce como garganta astragalina o mortaja tibio-peronea, que es justamente esto que ustedes ven acá que les marqué en rojo. Tiene dos nombres, o mortaja tibio-peronea o garganta astragalina, ¿sí? Y por debajo van a tener la tróclea astragalina dada por el hueso astrágalo del tarso. Ven que entonces no se habla de superficie articular como tibia y peroné, no, sino que se habla directamente como una sola cosa que es garganta astragalina o mortaja tibio-peronea. Y esta sería una vista anterior con un corte frontal, ¿sí? Entonces, acá tenemos el astragalo y acá tenemos la mortaja tibio-peronea. ¿Ven? Bueno, el astragalo en sí tiene una cabeza, un cuello, una polea y facetas, faceta tibial, faceta peronea. Pero eso no es que ustedes tienen que saberlo, ¿no? Sino que ustedes tienen que ver cómo se articulan estos huesos. Como medios de unión vamos a tener ligamentos que van a estar colateral lateralmente y colateral interno medial, ¿sí? Y además un ligamento que es inconstante, que es el peroneo astragalo-calcáneo. ¿Qué significa que una estructura es inconstante? ¿Quién me puede contestar eso? Que no todos lo tienen, profe. Exactamente, en algunas personas se presenta y en otras no. Van a ver que hay músculos que son inconstantes, ligamentos que son inconstantes, ¿sí? Entonces, siempre que les diga que es inconstante significa eso. Algunas personas lo tienen, otros no. Fíjense, acá tenemos el ligamento colateral lateral que se divide en tres, ¿cómo es que se llama esto? Fascículos, ¿sí? Uno que es el ligamento astrágalo peroneo posterior, este es el astrágalo peroneo anterior y este es el calcáneo peroneo. Todos llevan el nombre de peroneo, ¿por qué? Porque son laterales. Entonces se van a dar entre el peroné y el astrágalo, excepto esta porción que se da con el peroné y el calcáneo. Pero básicamente el ligamento colateral lateral tiene tres fascículos, ¿sí? Todos nacen del peroné y van hacia diferentes lugares. Y el ligamento colateral medial es uno solito que también recibe el nombre de ligamento deltoideo por su forma. Y en cuanto a los movimientos que hace esta articulación del tobillo, van a ser movimientos que reciben un nombre un poquito diferentes a los que veníamos viendo, ¿sí? Uno se llama dorsiflexión, que es cuando llevamos la planta del pie hacia arriba, o el dorso del pie hacia arriba. Eso se llama dorsiflexión, es decir, hacemos este movimiento, ¿sí? Después tenemos la flexión plantar, que es el movimiento contrario, cuando llevamos la planta del pie hacia atrás o hacia abajo, ¿sí? Eso se llama flexión plantar. Después tenemos movimientos de abducción y aducción. Acá los podemos ver, ¿sí? Que es básicamente, no sé cómo explicarles para que me entiendan. Llevar los dedos hacia afuera o hacia adentro, ¿sí? Y después tenemos lo que es inversión y eversión, que es cuando llevamos, por ejemplo, el pie de este lado hacia allá o de este lado hacia allá. Inversión y eversión, ¿sí? Bueno, y en este cuadro
tienen todas las articulaciones que se van a dar a nivel del pie. ¿Qué es lo principal que ustedes tienen que saber? ¿Qué articulaciones se dan? ¿Cómo se llaman? ¿Y qué tipo de articulaciones son? ¿Sí? Entonces tenemos articulaciones de la primera fila del tarso, que es la articulación astragalo-calcánea, ¿sí? Es decir, dos huesos que son de la primera fila del tarso se articulan entre sí. Articulación astragalo-calcánea, ¿sí? Después tenemos las articulaciones que se dan entre la primera fila con la segunda fila del tarso, que se llaman articulaciones mediotarsianas o articulación de Chopart. Y son dos, la astragalo-escafoidea y la calcáneo-cuboidea, ¿sí? Después tenemos las articulaciones entre los huesos de la segunda fila del tarso, que son la articulación escafoideo-cuboidea, escafoideo-cuneales y cuneo-cuboideas, ¿sí? Son todas de tipo artrodia o planas. Artrodia o plana es lo mismo. Luego tenemos la articulación entre los huesos de la segunda fila del tarso con los huesos metatarsianos, que son las articulaciones de Lisfranc o articulaciones tarso-metatarsianas, que también son artrodias. Luego tenemos las articulaciones del metatarso con las falanges, que se llaman articulaciones metatarso-falángicas, son de tipo condilias. Y por último, las articulaciones interfalángicas, es decir, de las falanges entre sí, que son de tipo trocleares, igual que las articulaciones interfalángicas de la mano, ¿sí? Con que ustedes sepan bien eso, zafan, ¿sí? Mírenlas, vean alguna imagen, algún dibujo y estudien así, nombres y tipo de articulación. Y pueden saber también cuántas son, por ejemplo, cuántas articulaciones interfalángicas hay. ¿Sí? En un dedo, por ejemplo, tenemos dos articulaciones interfalángicas, excepto en el pulgar, que tenemos una sola. En el pulgar de la mano o en el primer dedo del pie. Muy bien. Y eso es todo en cuanto a articulaciones. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Vimos esto, vimos esto. Ahora vamos a ir a los músculos. No nos va a dar el tiempo para ver todo, pero por lo menos para que ustedes sepan cómo estudiarlo. Fíjense, yo en el Drive les cargué ya todos los apuntes y entre esos apuntes les subí este, que es un cuadro comparativo entre los músculos del miembro inferior, ¿sí? Entonces se dividen, fíjense, en músculos de la región glútea, que son varios. Acá también tienen imágenes, son todas imágenes de la aplicación, donde se pueden ver muy bien. Después tenemos los músculos de la región femoral o del muslo, con el grupo anterior. El grupo medial, sí. De miembro inferior hay que saber las inserciones de todo. No de todos, la clase que viene yo les voy a ir nombrando cuáles son los principales. Bueno, ¿Sí? Acá tenemos el grupo posterior de la región femoral. Me gusta porque tiene estos dibujitos, entonces ustedes pueden ver bien su origen y su inserción. Y también tienen estos. creo que Power ese está en el Drive. Sí, está. Ok, gracias. Después tienen los... depende, si manejan bien los músculos, sí. La verdad no creo que les tomen con simuladores porque no les hicieron practicar con simuladores a ustedes. Entonces,
O sea, la idea es que les tomen cosas que ustedes pudieron practicar. Como ustedes no practicaron con simuladores, realmente no creo que les tomen con simuladores. Igual presten atención a cómo se tomó esta mesa de arte de diciembre. Yo todavía no sé porque no escuché a nadie que haya rendido, pero si hay alguien que rindió, pregúntenle cómo les tomaron, si usaron simuladores o no. Bueno, estos son de la pierna, ¿ven? Región anterior. Acá llevan otros nombres, sí, región sural, por ejemplo, pero es región posterior. Región lateral de la pierna y los músculos del pie. Está muy lindo, muy completito este power, la verdad no sé quién lo hizo, pero está bueno. ¿Sí? Entonces acá tienen ustedes todo para estudiar, porque les dice el nombre del músculo, el origen, la inserción, la inervación y la función. ¿Sí? Después, si ustedes quieren corroborar con los libros, en el MUR tienen cuadros de los músculos, en el tórtola también, ¿sí? Y en el Rubier tienen bien los grupos y planos que tienen que saber. Acá por lo que veo no están ubicados los planos, eso faltaría agregar. Pueden agregarlo eso ustedes directamente a este PDF. ¿Sí? Igualmente en clase lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerme sobre esto? La clase que viene vamos a tratar de ver músculos, arterias y tratar de ver algo de inervación. Si no nos da el tiempo, vamos a ver en la próxima clase inervación y anatomía topográfica. ¿Sí? Más o menos esa es la forma. Venimos como una clase atrasada, pero no se preocupen, vamos a dar bien todos los temas. Sí, ahora cuando veamos los músculos, Gaby, vamos a ir viéndolos con la aplicación de anatomía, porque ahí ustedes se van a imaginar mucho mejor, fíjense. Vamos acá. Ligamentos del pie, no les van a preguntar, no creo que les juegan con eso, sinceramente. Bueno, vamos a ir viéndolos así, ¿sí? Entonces, ahí podemos ir estudiándolos. Por ejemplo, acá se pueden ver los movimientos. ¿Ven? Vamos a ir viendo todo esto en cuanto a los músculos. ¿Ven? Ahí podemos ver las inserciones del glúteo mayor. ¿Ven? Bueno, así vamos a tratar de ir estudiando todos los músculos, sobre todo los principales. Por ahí no me va a dar el tiempo de mostrarles absolutamente todos, pero sí ir viendo los principales. Por ejemplo, el glúteo mayor es uno de los músculos más importantes, ¿sí? Glúteo mayor, los aductores, el cuádriceps, el bíceps, el sartorio, ¿sí? El tríceps sural. Esos son músculos importantes a tener en cuenta. Si canal calcáneo es parte de topografía. Ahí vamos a ir viendo cómo los tendones de la pierna van formando canales a nivel del tobillo que van a dar paso a paquetes vasculonerviosos importantes. Eso lo vamos a ver en topografía. Sí, no te preocupes, lo vamos a ver en clase porque es importante canal calcáneo y demás. Bueno, chicos, hemos llegado al final de la clase. Bueno, acá también tienen, fíjense, sobre irrigación, inervación. Está muy, muy genial esta aplicación.